Bueno, voy a hablar de un libro muy hermoso dedicado a la obra de Jorge Oramas, escrito por el catedrático de literatura, poeta y ensayista Andrés Sánchez Robaina, que apareció en el año 2018 en la editorial Galaxia Gutenberg. Andrés, con el que tengo una relación de amistad, me mandó el libro hace un tiempo y la verdad es que he tardado mucho en afrontarlo y realmente cuando lo empecé a leer es un libro que te atrapa, es un libro fascinante, es uno de los mejores ensayos sin duda que se ha escrito sobre la obra de Oramas, pero sobre todo es un ejemplo, es un modelo de hermenéutica poética de la pintura y realmente es un libro que recomiendo con entusiasmo. El currículum de Andrés Sánchez Robaina es un currículum muy extenso, ha cosechado distintos premios, ha tenido el Premio Nacional de la Crítica por su libro de poemas La Roca del año 1984, recibió también con todos los honores el Premio Nacional de Traducción en el 82 por su versión de la poesía completa de Salvador Espriu, fue el promotor, el director de la ya mítica, podemos decir, revista Sintaxis, que se publicó en Tenerife entre 1983 y 1993. Sus poemas han sido publicados en numerosas ocasiones y por distintas editoriales, pero el volumen tal vez más importante es el que apareció en esta misma editorial en Galaxia Gutenberg en el año 2004, titulado En el cuerpo del mundo. En el año 2010 apareció La sombra y la apariencia. Entre sus libros de ensayo, estoy leyendo aquí la solapa de este libro, destacan La luz negra, un libro excelente, el libro que publicó en el 91 sobre Sor Juana Inés de la Cruz, su Silva Gongorina, y, por ejemplo, su cuaderno de las islas del 2011 o en el 2015 variaciones sobre el vaso de agua. Eh, Andrés Sánchez Robaina, como explica en el preliminar de este libro dedicado a Jorge Oramas, llevaba tiempo deseando escribir este texto, dice que es fruto de una larga espera y que ya desde finales de los años 70 estaba deseando ocuparse de la obra pictórica de Jorge Oramas, pero como dice aquí, recordando a Lezama Lima, la escritura parece a veces reservar un tiempo para su definición mejor. Ha querido, dice, escribir un libro que es un texto claramente de ensayo y además de ensayo interpretativo y poético, y no hacer un libro de crítica de arte, sino utilizar la experiencia poética para aproximarse a este autor por el que tiene una larga pasión. El libro está compuesto de 23 fragmentos que no son muy extensos, a veces se trata de 2 páginas y media, pero que son auténticos diamantes, verdaderas condensaciones preciosas, seductoras, fascinantes, de una enorme profundidad sobre distintos aspectos de la obra de Jorge Oramas. No es, hay que decirlo, ni un catálogo ni una revisión a la manera de la historia del arte tradicional, ni se trata en ningún momento de realizar una interpretación cronológico-biográfica, sino que lo que va haciendo Andrés Sánchez Robaina es dedicarse a distintos temas, que son sin duda los temas esenciales de la obra de Oramas, por la que, como decimos, él ha tenido una pasión antigua y que en buena medida fue también uno de los promotores del redescubrimiento de este artista que desapareció prontamente, nacido en el año 1911, fallecido en 1935, es decir, con 24 años. Entraba hace un momento en Google solamente para confirmar que había nacido en Las Palmas de Gran Canaria, porque no quería cometer ese tipo de burdos errores, y me ha parecido bastante singular que en la búsqueda aparece José Jorge Oramas, fecha de nacimiento 1911, edad 109 años. Esto es una pequeña broma antes de empezar a dedicarme a hablar del libro de Andrés Sánchez Robaina. Sería ya alguien centenario, habría batido récords de longevidad, sin embargo, desafortunadamente, como digo, falleció cuando era un joven con 24 años, pero sin embargo dejándonos una obra que todavía hoy nos maravilla.
Voy a hacer pequeñas anotaciones o voy a leer algunos de los subrayados de algunos de los capítulos sin entrar en mayor profundidad, solamente desde el principio animándoos a que busquéis este libro, primero porque os va a iluminar sobre este gran artista Oramas, pero también os va a ofrecer cantidad de materiales, elementos y hilos para continuar leyendo sobre el arte, la estética, la pintura, la literatura, la poesía, la simbología, la hermenéutica, la interpretación. El primero de los fragmentos, lo que subraya sobre todo es que no hay en Jorge Oramas una evolución que evidentemente no se pudo dar dado su temprano fallecimiento, sino lo que hay son variaciones sobre un mismo tema y que desde el momento en el que ingresa en el año 1929 en la Escuela de Artes Decorativas Luján Pérez de Las Palmas de Gran Canaria hasta que muere en 1935 con 24 años, lo que va a hacer es pintar una serie de cuadros, fundamentalmente paisajes, aunque también veremos va a hacer retratos y va a pintar figuras, dejando una impronta absolutamente singular que, como Andrés Sánchez Robaina detallará, tiene puntos de contacto tanto con el realismo mágico tematizado por Roth, cuanto por la pintura metafísica articulada en torno a Giorgio de Chirico y la revista Valori Plastici. No se trata, nos dirá nada más comenzar Robaina, de un libro vinculado a la cronología. También hay que recordar que la mayor parte de los cuadros de Oramas no están fechados y da la impresión de que fuera una pintura única o las variaciones sobre un tema en el sentido musical. El segundo de los fragmentos del libro se ocupa de la cuestión de la pintura de paisajes, de este pintor Oramas al que se llamó el pintor de los riscos, es decir, el pintor de esas casas y de esos barrios populares que están en el poniente de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en esos escarpados riscos o en esas montañetas o colinas, esas casas coloreadas que son tan típicas, tan populares. Y sobre todo va a hablarnos de cómo esa dimensión del paisaje tiene que ver con una selección, una configuración y cómo se va articulando el paisaje desde el siglo XV. Y bueno, aunque no lo recuerda aquí, indudablemente la importancia que tiene la ascensión al Mont Ventoux de Petrarca con las confesiones de San Agustín en la mano. El tercero de los fragmentos está dedicado a la cuestión de las imágenes primitivas, es decir, cómo hay una indagación en torno a cuestiones del imaginario primitivo o a la búsqueda de lo esencial, pero también a ese paisaje que, como dice Alain Roger, al que cita aquí en la página 24, cada paisaje tiene su lenguaje y sin duda Oramas encontró el suyo. El cuarto de los pasajes está dedicado a la disposición de los cuadros, es decir, a la tendencia geométrica y a la geometrización, pero sobre todo al papel que tienen las palmeras, esas palmeras que de hecho ya en la portada está esta obra que pertenece a la colección del Centro Atlántico de Arte Moderno con esas palmeras que marcan ese elemento vertical o ascensional y sobre todo esa verticalidad que analizara, por ejemplo, Gastón Bachelard cuando hablaba de las fuerzas ascensionales. Aquí introduce una cita de Michel Corajut en la que dice que el paisaje es un lugar en el que el cielo y la tierra se tocan, que es una cita que además repetirá más adelante en este mismo texto, en este mismo libro. El quinto de los fragmentos está dedicado a el papel que tiene el mar en la obra de Oramas y comenzará recordándonos que el mar, se suele decir, apenas tiene presencia en la obra de Oramas y esto tiene su importancia, o por lo menos hay que subrayarlo, pero sin embargo esa línea del mar aparece en ocasiones y sobre todo el mar aparece como un elemento que sugiere esa lontananza que también tendría que ver con la utopía y también con la invitación, en el sentido, podemos decir, bodleriano al viaje. El sexto de los fragmentos está dedicado a los lineamientos geométricos y a lo que llama aquí Robaina la contemplación de lo abierto y la importancia que tiene la luz y las geometrías de la luz en la obra de Oramas, introduciendo, como hará en muchos momentos del libro, analogías o correspondencias con materiales poéticos. Por ejemplo, en este caso mencionará a Jorge Guillén y concretamente ese hermoso poema que comienza diciendo: riguroso horizonte, cielo y campo ya idénticos, son puro ya su línea. El séptimo de los pasajes de este libro está dedicado a los retratos y sobre todo, aunque como nos dice se suele decir que los retratos tienen un lugar secundario
en la obra de Oramas y el centro sería el paisajismo. Sin embargo, esos retratos tienen una gran originalidad y autenticidad, y sobre todo ese retrato, ese modo del retrato en Oramas que Robaina va a comentar, trayendo de forma muy lúcida a colación la concepción de Levinas del encuentro con el otro y de esa ética del encuentro con el rostro del otro, y cómo el rostro tiene una pobreza esencial, pero también el rostro, dirá Levinas, es el límite de la violencia. Y también hablará, a propósito del retrato en este pasaje de su libro Sánchez Robaina, de la cuestión de la presencia, citando un pasaje del ensayo del poeta y filósofo Ramón Sirau, en el que dice que la presencia es constantemente un ahora. El octavo fragmento está dedicado a la naturaleza muerta, y aquí subrayará lo singular de las naturalezas muertas de Oramas, que es un pintor que no se ocupa de la interioridad o de los espacios interiores, que pinta constantemente lo que llamaríamos en el sentido Foucaultiano el pensamiento del afuera, y que incluso las naturalezas muertas no parece que estuvieran colocadas esas mesas con esos frutos en el interior, sino que parece que estuvieran colocadas en el exterior, fuera de la casa. Y aquí hablará de la importancia que tiene esta naturaleza muerta, que en algunas ocasiones, como dice también oportunamente, se llaman vita silente, como espacios privilegiados del silencio, un silencio que se torna elocuente, pero también un silencio elocuente que tiene que ver con la búsqueda de lo invisible o hacer visible lo invisible, en el sentido de la pintura de Paul Klee. El noveno de los puntos o perspectivas interpretativas de Andrés Sánchez Robaina en torno a Oramas es el de la luz, y aquí aparecerá Novalis, que está presente en distintos momentos de este libro, esa idea de Novalis de que la luz produce el fuego, y como el centro de la pintura de Oramas es esa luz, esa materialización de la luz, una luz solar, una luz del mediodía, una luz que dice se podría llamar una luz iluminante, una luz primaria. En Oramas, dirá en la página 49, todo está en un interminable mediodía del ojo. En esta pintura la luz no ciega, la luz lo que hace es tallar, es esta luz iluminante. En la mitad del libro se encuentran una serie de imágenes de las obras de Jorge Oramas, muy bien reproducidas, desde este retrato que se viene a considerar desde hace un tiempo que podría ser un autorretrato del pintor, que también pertenece a la colección del CAM, del Centro Atlántico de Arte Moderno, hasta sus representaciones de las pitas y del Roque Nublo, a las visiones de los riscos, a su retrato de campesina, las visiones de las laderas con las casas, Marzagán, que tenemos aquí una de sus visiones, con la presencia de una muy densa nube. Por cierto, en una conversación entre Juan Manuel Bonet y Luis Palmero, que está también muy presente evidentemente en este libro, se hace una observación de que nadie ha encontrado nubes en la pintura de Oramas. Aquí se encuentra claramente una, y en algún cuadro aparece otra, y sobre todo aquí aparecen con una enorme densidad de materialización. También su representación del barrio de San Nicolás, del caserío de Tejeda, de las lavanderas, que vemos aquí este cuadro que tiene elementos también de costumbrismo o de representación pintoresca, o de atención a lo propio y atención a lo autóctono. También estas representaciones de las aguadoras o el retrato de la anciana, la plaza de Santo Domingo. Es decir, tenemos aquí en el libro una parte central con una selección magnífica de lo que ha sido la obra de Oramas, también con su impresionante y enigmático retrato de una muchacha que se encuentra en el TEA, en el Espacio de las Artes de Tenerife. Y cuando acaban las imágenes, también con un bodegón de Oramas, antes comentábamos esos bodegones que parece que estuvieran fuera de la casa, en el exterior, a partir de ahí aparecen una serie de imágenes de artistas, como sería el caso de Morandi, con los que guarda puntos de contacto la pintura, o con los que se van a poner en conexión la obra de
Oramas y también de otros artistas contemporáneos que comentaré un poquito más adelante en este vídeo. El 10º de los fragmentos de nuevo se dedica a la cuestión de la luz. Aquí introduce una hermosa cita de Octavio Paz que dice que la luz palpa lo invisible, y también mencionará, o aquí pone un poema de Octavio Paz que dice: la luz no absuelve ni condena, no es justa ni injusta, la luz con manos invisibles alza los edificios de la simetría, la luz es tiempo que piensa. En la página 102 dice lo siguiente, y lo leo: Andrés Sánchez Robaina: en la medida en que Oramas hace de la luz del mediodía un absoluto, hasta el punto de remitirnos una y otra vez a una suerte de cenital luz cósmica, y en la medida también en que esa luz se manifiesta como un presente perpetuo, una expresión del tiempo como consagración del instante, a pocas obras pictóricas como esta podría corresponder mejor la definición última, la unidad irrompible de la luz y el tiempo. El fragmento 11, hermosísimo, está dedicado a la sombra y la importancia que tiene la sombra en la pintura de Oramas. Aquí, cuando uno dice sombra, parece que surgiera inevitablemente el recuerdo del verso de Paul Celan: dice verdad quien dice sombra, o también el recuerdo del maravilloso libro El elogio de la sombra de Tanizaki. Nos hablará aquí de esa materialidad de la sombra, recordando a Juan Ramón Jiménez, cuando Juan Ramón Jiménez diga que la sombra está mejor dibujada que el cuerpo mismo que la proyecta, y sin duda porque la sombra es la suma del cuerpo y del proyector. Y aquí sacará a colación unas consideraciones que hizo Luis Palmero cuando decía que en Oramas hay luz hasta en la sombra. En el siguiente fragmento, el 12, va a hablar del régimen diurno del imaginario, por emplear los términos de Gilbert Durand, y cómo la imaginación de Oramas está basada en esa luz cenital, en esa luz del mediodía perpetuo, como si hubiera un temor a la oscuridad, pero también esa luz del primer animal visible de lo invisible, tal y como lo cantaba el gran poeta José Lezama Lima. El fragmento 13 está dedicado a la cuestión del cromatismo, y sin duda la pintura de Oramas es una pintura de un intenso cromatismo, y ahí Robaina tomará la idea de Novalis de que los colores son luz oxigenada. El idealismo mágico, dirá en la página 112 de Novalis, viene a señalarnos algo que se revela también en la pintura de Poussin a Matisse, de Vermeer a Miró, y sobre todo es esa dimensión de la pasión cromática, y en Oramas el color es acaso el máximo vehículo de la manifestación más cierta, dice Robaina, de la luz. El fragmento 14 está dedicado a la relación entre exterior e interior, y de nuevo viene a señalarnos que en Oramas no hay o no conocemos todavía ninguna de sus obras en las que se representen espacios interiores, sino que lo que tenemos son esos paisajes, y de nuevo vuelve a introducir la cita de Michel Corajut de que el paisaje es el lugar en el que el cielo y la tierra se tocan. El fragmento 15 está dedicado a la importancia de la piedra y al simbolismo de lo pétreo, como se encuentra en Jung, y también las interpretaciones del simbolismo de la piedra como piedra y el centro, y también como el espacio arcaico de manifestación de lo divino. Y cuando habla aquí de la piedra, sin duda también viene a mi memoria el maravilloso libro de ensayos La piedra y el centro de José Ángel Valente, gran amigo y cómplice también de antologías poéticas con el propio Andrés Sánchez Robaina, y un poeta también que marcó aquello que en una época se llamó la poética o la poesía filosófica, la poesía del silencio frente a todo lo que fueron las florituras de la llamada poesía de la experiencia. El fragmento 16 está dedicado al costumbrismo, analizando el cuadro que antes he mostrado, la carrera de las aguadoras de Oramas, y sobre todo va a recordar cómo en la escuela Luján Pérez, en la que Oramas comenzó a asistir en el año 1929, se recomendaba a los jóvenes artistas, a los jóvenes pintores, que exploraran su entorno, que abordaran cuestiones que tuvieran que ver con lo rural y también con lo urbano, y esas directrices que recibió en la escuela sin duda tienen que ver también con las temáticas que abordó el propio Oramas. Y este fragmento lo termina con una cita del bellísimo libro de Gaston Bachelard, La tierra
y los ensueños de la voluntad, donde Bachelard dice que para un terrestre todos los manantiales son petrificantes, lo que sale de la tierra conserva la marca de la sustancia de la piedra. En el fragmento 17 aborda la cuestión de la relación o del vínculo que se puede establecer entre la pintura de oramas y la nueva objetividad, ese estilo que se desarrolla o esa tendencia artística durante la República de Weimar a comienzo de los años 20, y también la importancia que tiene evidentemente la recepción del libro de Franz Roth, El realismo mágico, y ese libro sobre el realismo mágico que va a ser traducido por Fernando Vela en el año 1927 y que también se había estado difundiendo las reflexiones sobre el realismo mágico de Roth a través de Revista de Occidente, donde Vela va a tener un papel decisivo, sobre todo en las cuestiones de arte, de estética o de estética filosófica, de recepción del arte contemporáneo. Bueno, a este material, a esta idea del realismo de Roth o a ese realismo mágico se dedicó una exposición que se tituló Realismo Mágico, Franz Roth y la pintura europea 1917-1936, que se pudo ver en el Iván y que itineró, llegando también al centro del CAM, y fue una itinerancia que se realizó entre el 97 y el 98, exposición en la que, por cierto, se incluían evidentemente obras de oramas. Va a decirnos en la página 128 Andrés Sánchez Robaina que por realismo mágico Roth entendía una suerte de plasmación del mundo exterior contrario a todo subjetivismo deformante, esto es opuesto a las estéticas del expresionismo, una plasmación que sin embargo no se pretendía para Roth neutral o imparcial, sino que por el contrario dejaba traslucir componentes o factores oscuros o enigmáticos. Hay puntos de contacto entre el realismo mágico, como aquí se subraya, y la pintura metafísica y lo que se defendía en la publicación Valori Plastici y los artistas que en torno a ella se articulaban. Y sin duda hay aspectos de realismo mágico, incluso metafísicos, en la propia obra de Oramas, recordándonos que dice en la página 129 Andrés Sánchez Robaina que sería absurdo negar lo que Jorge Oramas debe a la nueva objetividad, pero más absurdo sería negar lo que se debe a sí mismo. El fragmento 18 indaga en esta cuestión de la pintura metafísica, en el sentido de la pintura metafísica italiana, y nos recuerda cómo Juan Manuel Bonet calificó a Jorge Oramas como un metafísico solar, y cómo hay, frente a la nostalgia que se encuentra en la pintura de Giorgio de Chirico y de algunos de los pintores metafísicos, en la pintura de Oramas hay una afirmación del instante y una consagración del tiempo presente. El instante detenido y la experiencia del instante es el elemento fundamental de la pintura de Jorge Oramas. El fragmento 19 está dedicado a la cuestión de la extrañeza que tiene la figura humana en la representación de Oramas y cómo a veces, por ejemplo, en las lavanderas, que aparecen dos muchachas, la impresión que da es que fueran la misma. Y esa sensación de dualidad, incluso podemos decir en sentido freudiano, psicoanalítico, de doppelganger, atraviesa algunos de los retratos, algunas de las imágenes de grupo, de las representaciones de figuras de Oramas. Y esto tiene que ver, dirá Robaina, con la cuestión de la mismidad y la otredad, que son las dos caras del drama del ser y el drama mismo de la existencia, el drama de la finitud. En el fragmento 20 hablará sobre la cuestión de las realidades ocultas o la reflexión sobre lo invisible y lo fantasmagórico a través de ciertas configuraciones geometrizantes, como se encuentra, por ejemplo, en la pintura de Morandi o también en Giorgio de Chirico o en Carrà, y sobre todo esa reflexión que hace en este fragmento de la relación que podría haber o que él establece entre la obra de Oramas y la obra de Morandi, y sobre todo va a analizar el hermosísimo cuadro en las cercanías de la ciudad, un cuadro del año 1941, un cuadro que está en la Galería Nacional de Eslovenia en Ljubljana, aunque existe, como nos recuerda, otra versión que apenas tiene diferencias en la Galería Cívica de Arte de Milán. Recoge aquí una reflexión sobre Morandi de Carlo Bertelli,
en la que dice que los paisajes de Morandi son fragmentos de un escenario profundamente humanizado, campos, árboles plantados, casas absortos en una luz meridiana, clásica y eterna. Y aparece de repente aquí también citado Jure Mikus, que me ha hecho mucha ilusión encontrarlo en el libro de Andrés Sánchez Robaina, un crítico esloveno al que yo conocí hace años porque venía bastante por Madrid, invitado por Lidia Schirfel a participar en las actividades de la Galería Masá, hizo una exposición sobre las esculturas de Fritz Lang y luego fuimos tratándonos y también nos vimos en algunos de mis viajes a Eslovenia con Nacho Criado, y aquí cita unas consideraciones de Jure Mikus sobre el cuadro en las cercanías de la ciudad, en las que Jure dice que son casas grandes en las cercanías de Bolonia, situadas en una colina, que se sumergen en la inmovilidad, en una luz intemporal que no conoce el amanecer ni el atardecer. En completo silencio viven en la vida interior de un pincel excepcionalmente cuidadoso, limitado a lo esencial, utilizando una escala reducida de armoniosos marrones y de tonos callados. Terminará este fragmento dedicado a Morandi y Oramas hablando del tiempo dramático, del tiempo del instante, que está condenado a perderse, como en el Fausto de Goethe, ¿no? Es decir, el famoso momento de detente o instante, eres tan hermoso, el tiempo que no conoce redención, y cómo la pintura nos ofrece la imagen de un tiempo suspendido. Es imposible, dice en la página 142 Andrés Sánchez Robaina, no evocar aquí los conocidos versos de T.S. Eliot: lo que pudo haber sido y lo que fue apuntan hacia un solo final siempre presente, porque si todo tiempo está presente eternamente, todo tiempo resulta irredimible. El capítulo 21 está dedicado a pensar o a reflexionar sobre el retrato de muchacho, que algunos consideran que es un autorretrato, y sobre todo esos ojos tan abiertos de este cuadro, que tiene algo de gorgónico o de medusio o también de apóstrofe y de colocarse cara a cara a la finitud, pero también cara a cara al drama, a la muerte que le llegará pronto a Oramas. El fragmento 22, los llamo fragmentos, pero son estas piezas ensayísticas, como digo, maravillosamente articulados. Está planteado sobre la cuestión de Oramas como pintor del presente y la presencia, y cómo su obra es la obra de un instante único, de una experiencia humana de la fugacidad, que nos da el drama del tiempo articulado como tiempo del instante, y un instante que tiene sentido esencialmente dramático. La obra de Oramas es una obra de una exaltación de la hora, del ik ek nunc, de ese ser que según la fenomenología es una síntesis que se apoya sobre el espacio y el tiempo. Aquí de nuevo remite a Novalis, que en uno de sus fragmentos escribe que el tiempo es el espacio interior y el espacio es el tiempo exterior. Aquí cuando alude al ik ek nunc, sin duda también podíamos tirar de la idea del aura benjaminiano, ¿no? Cuando dice en la obra de arte en la época de su reproductividad técnica que el aura es la apariencia o la emergencia de una distancia por cerca que se pueda estar, y ahí hablaba de cómo la desaparición del aura es también la desaparición de su aquí y ahora, de su ik ek nunc. Y también señalará que ese tiempo de la presencia y del instante en Oramas es un tiempo que vuela, es un tiempo en flotación y en suspensión, y aquí nos recordará la reflexión del filósofo Bradley, que parafraseaba a Borges, según la cual el momento presente es aquel en el que el porvenir que fluye hacia nosotros se desintegra en el pasado, es decir, que el ser es un dejar de ser. El último de los fragmentos, el último de los pasajes de este libro hermosísimo, está dedicado a una familia extendida o a una familia que podía ponerse a dialogar con la obra de Oramas. Es decir, ¿con quién se podría asociar la pintura de Oramas? Algunos ya los hemos mencionado, ya los ha mencionado Robaina. Se podía vincular con la luz y el color de Matisse y con la composición y la esencialidad de la pintura de Giorgio Morandi, pero sobre todo con Luis Palmero, el pintor canario que ha escrito, que ha meditado, que le ha dado infinitas vueltas a la pintura de Oramas. Y en este capítulo, en el último del libro, va a hablar de aquellos artistas con los que lo vincula a la obra de Oramas, no porque estén influidos por él, ni mucho menos, sino que al ver sus obras surge el recuerdo de la poética
del instante solar, de ese mediodía permanente de la pintura de Oramas, como sería el caso de la obra de la artista libanesa norteamericana Ethel Adnam, y en esta parte también de las imágenes que antes dejaba de mostrar o de comentar van a aparecer, por ejemplo, referencias aquí tenemos Theo van Desburg en esta, y aquí Ethel Adnam, y las obras de Van Desburg y de Adnam las pone en relación con los colores y la disposición que encontramos en Oramas, también Milton Avery aquí, y la pintura del italiano Salvo, que además conoció la obra de Oramas porque Salvo tuvo vínculos y acudió en distintas ocasiones, estuvo vinculado a Canarias, y sobre todo va a insistir en que el vínculo que es más evidente es el vínculo y además una afinidad electiva, el vínculo con Luis Palmero, del que reproduce en el libro la pieza Casas del Risco, precisamente un paisaje, un elemento que había pintado en distintas ocasiones, que había contemplado y que había esencializado, que había eternizado como un instante eterno el propio Jorge Oramas. A Palmero dedica la última reflexión del libro y nos dirá que el caso de Luis Palmero es singular. No solo puede verse su obra, especialmente la de los decenios 80 y 90, como directamente heredera del legado de Oramas, sino que él mismo ha escrito que a la luz de Oramas ha querido, dice Palmero, desarrollar una obra de germen figurativo, pero con clara vocación abstracta, donde la luz, el color, la geometría, el concepto de mediodía perpetuo y los signos de la insularidad soñada se hicieran realidad de nuevo y en el ahora. En esa imagen, en las casas del Risco de Palmero, se encontraría ese tipo de insularidad soñada y ese tipo de temporalidad, ese instante de la luz perpetua. Dice Robaina en la última página del libro: los puros y exigentes planos geométricos que a su juicio hubieran llevado a Oramas a la abstracción si no hubiera fallecido tan tempranamente, han conocido en su obra, en la de Palmero, insólitos, radicales, apasionados desarrollos. Una obra aún abierta que todavía debe ofrecer nuevas zonas de exploración, de expresión y de conocimiento. Precisamente en estos días estoy terminando un libro que creo que termino la semana que viene, sobre Luis Palmero, y ha sido precisamente la necesidad de trabajar sobre Palmero y el placer de aproximarme a su obra el que me ha llevado a leer y a disfrutar del libro de Andrés Sánchez Robaina, que además cuando me lo mandó explícitamente me decía que me lo mandaba sabiendo que yo estaba pensando que tenía que escribir sobre la obra de nuestro común amigo Luis Palmero. Bueno, sin duda, leer, recorrer el libro de Andrés Sánchez Robaina es aproximarse a una de las mentes ensayísticas y poéticas más lúcidas y brillantes de nuestra lengua, y es sin duda una delicia este libro y por tanto lo recomiendo con el máximo de los entusiasmos. Jorge Oramas o El tiempo suspendido, de Andrés Sánchez Robaina, en esta maravillosa editorial Galaxia Gutenberg.